Método de evaluación y análisis ergonómico, el método NIOSH, ¿sí? Este método sirve para evaluar el levantamiento de cargas. Cuando visualicemos alguna tarea de algún operario y vemos no sabemos exactamente qué, pero vemos algún tipo de deficiencia, ya sea en el operario o en la carga que levanta o en cómo lo hace o cuántos lo hacen, quién lo hace, eh, este método es bueno aplicarlo y nos da buenas conclusiones en realidad. Al igual que el método Rula, ¿sí? Bueno, en realidad todos los métodos tienen pasos de procedimiento, ¿sí? Que como le había dicho, es importante que los cumplan, pero acá nos vamos a enfocar directamente en la parte práctica, ¿sí? ¿Qué es el método NIOSH? En realidad es una ecuación de multiplicación en donde todos esos valores que ustedes ven ahí, debemos determinarlos. La ecuación de NIOSH, ¿sí? Calcula el peso límite recomendado. Ese peso límite recomendado es lo que ahí visualizan como RWL. Este método en realidad es extranjero, ¿sí? Bueno, y todas las siglas están en inglés. Así que igual ya lo vamos a ir viendo, no difieren tanto. Este, este RWL significa eso, límite recomendado, ¿sí? De carga, el peso límite recomendado. La ecuación esta, que bueno, como dije es una multiplicación, comienza con el primer elemento que se multiplica, es el LC, ¿sí? Ese LC significa constante de carga. Esta constante de carga en el material que ustedes tienen ahí establece que es de 23 kilogramos. ¿Qué significa eso? Que de donde es este método, ¿sí? Como dije es extranjero, no me voy a animar a decir un país en específico porque no lo sé, pero es extranjero, o sea, argentino no es. En este país donde determinó este método, establece que 23 kilogramos es el peso máximo que se puede manipular. Ese límite, ¿sí? Esa carga constante, esos 23 kilogramos, siempre van en ese lugar del EC. Acá en la Argentina, ¿sí? Los decretos establecidos o relacionados a la manipulación de carga establece como peso máximo de 25 kilogramos. Por eso les agrego ahí eso. Acá por lo menos en este ejemplo, que vamos a suponer que lo hacemos acá en la Argentina, vamos a trabajar con ese 25, no con el 23. Antes de comenzar el análisis, sí es importante ver lo que este método determina. Acá en estas imágenes ustedes van a visualizar, en realidad, bueno, es la misma persona, ¿sí? Que está realizando este levantamiento o la manipulación de la carga de esta caja, en donde establece un par de criterios. Si ustedes logran ver, ¿sí? La distancia que hay entre la caja, ¿sí? El centro de la caja y el piso, ¿sí? Ahí hay un valor que se determina B corta, ¿sí? Igual a 75 centímetros. La distancia vertical que hay entre la caja y el piso, de forma ideal, o la manera ideal de que la distancia ideal que tiene que haber entre la caja y el suelo, debería ser 75 centímetros, ¿sí? Y en el suelo, ¿sí? Justo en los pies, establece de que la distancia horizontal que tendría que haber desde el centro de esa caja hacia el centro de la persona, ¿sí? Que lo establece ahí como H, debería ser 25 centímetros. Con esas medidas trabaja este método como que sería lo ideal. Esto obviamente está hecho de una manera porcentual, ¿sí? De promedio, en donde la mayoría de las personas con una estatura promedio, ¿sí? Un largo de brazo promedio, ¿sí? Esas serían las medidas ideales. Pero bueno, en este método aplica todo eso. El otro valor es el que establece como el plano sagital, ¿sí? Que se ve en el otro dibujito, donde la letra A que aparece ahí, ¿sí? Se considera como el ángulo de asimetría, ¿sí? Este ángulo de asimetría, ¿sí? Se refiere a el giro que hace la persona con el tronco. O sea, si yo estoy agarrando mi caja, ¿sí? Como esta persona, y de la nada, no sé, alguien me habla, y giro para ver quién era, ¿sí? Las piernas siguen mirando hacia adelante, pero yo giro el tronco para mirar con toda la caja, ¿sí? En mis manos. Ese sería el ángulo de asimetría, ¿sí? ¿Qué tanto se tuerce el tronco para manipular mi carga? Bueno, habiendo aclarado los criterios con el que trabaja este método, ¿sí? Comencemos. Vamos a analizar a este operario, ¿sí? Un operario que levanta estas dos cajas
Por darle un peso, ¿sí? Para este trabajo, vamos a considerar que cada una de esas cajas pesa 10 kilogramos, ¿sí? O sea que en este caso, levantándolo de esa manera, está levantando 20 kilogramos, ¿sí? Así, en esa imagen, ese vamos a analizar. Deberían hacerle un screenshot o algo, porque bueno, yo tengo la imagen acá en otra ventana, entonces mientras voy hablando lo sigo viendo, pero para que lo tengan en cuenta mientras avanza el video. Al igual que el anterior método, sí, realizo un cuadro en donde en este cuadro simplifica los valores que vamos a ir determinando. Como saben, sí, este método es una multiplicación de cada uno de estos factores que vamos a ir viendo. Volvemos entonces al puesto de trabajo que vamos a analizar y comencemos. ¿Sí? La ecuación NIOSH, como ya habíamos dicho, la primera variable que analizamos es la constante de carga, ¿sí? El que se ve ahí como LC. Como ya había dicho, vamos a trabajar con los 25 kilogramos que se establece como peso máximo acá en la Argentina. Voy a mi cuadro, ¿sí? Y coloco este valor, 25. Bien, continuamos entonces con el valor de HM. ¿Qué significa HM? Es el factor de distancia horizontal, que como habíamos visto al principio, ¿sí? Este método establece como que esa distancia horizontal ideal debería ser de 25. Entonces establece esta fórmula. HM es igual a, el factor HM es igual a 25 sobre H, donde H es la distancia que tiene el centro de la carga al centro de la persona, ¿sí? Viendo a nuestro operario, que es el que estamos evaluando, ¿sí? Como lo tiene prácticamente pegado al cuerpo, a la caja, entonces considera un valor de H de 20 centímetros, ¿sí? O sea, incluso la tiene más cerca de lo que considera este método como el ideal. Entonces la división quedaría como 25 sobre 20, ¿sí? En donde nuestro factor de distancia horizontal es 1,25. Ahora, van a notar que cada uno de estos factores tiene algún tipo de condición, ¿sí? En donde, si leen abajo de donde está esta división, ¿sí? Dice, si h es menor a 25 centímetros, se dará a HM el valor de 1. Si h es mayor a 63 centímetros, o sea, imagínense, llevan la caja así con los brazos estirados, se dará a HM el valor de 0, ¿sí? Como en nuestro caso, h era menor a 25, entonces vamos a tener que determinar el valor de HM como 1, ¿sí? En realidad ni siquiera era necesaria hacer la división, solo que quería dejarlo en claro. En nuestra ecuación, cuando terminemos el método NIOSH, ningún valor, ninguno de nuestros factores, a excepción del primero, ¿sí? Que es la constante de carga, ninguno de los otros valores puede ser mayor a 1, ¿sí? Si es que le da mayor a 1 y ustedes ponen más, o sea, un número mayor que 1 en la ecuación, entonces está mal. No vieron estos criterios, no consideraron estos valores. Bueno, volvamos al cuadro entonces. Y colocamos nuestro valor de HM, ¿sí? Como 1. Pasemos entonces ahora al valor BM, que es el factor de distancia vertical, que como habíamos visto también, la distancia vertical es desde el centro de nuestro elemento de carga, que en la imagen era una caja, hacia el piso, que consideraba esta distancia ideal como 75. Bien, nuestra fórmula es 1 menos 0,003 por, ¿sí? Que no se coloca, el módulo de B menos 75, donde B es esa distancia que hay de nuestra carga al piso. Bien, ¿qué significa el módulo? ¿Sí? Son esas dos rayitas que ven, los dos palitos que ven del lado izquierdo de la B y del lado derecho del 75. Ese módulo establece de que cualquier ejercicio que se haga ahí, ¿sí? El resultado va a ser positivo. Por ejemplo, ¿sí? Si nuestra distancia es, si B valiera 50, ¿sí? 50 menos 75 es menos 25. Para eliminar el módulo, entonces el menos 25 quedaría como 25, o sea, sería positivo. Recuerden que la resta se hace al último, o sea que primero van a resolver el módulo, luego lo multiplican por el 0,003 y al último recién hacen 1 menos ese valor que les quedó. Continuando con este caso, B, consideramos la distancia que tiene estas cajas al suelo de este operario que estamos analizando como 60. Entonces,
Este 60, acá en la parte de la derecha se realizo el cálculo, ¿sí? 60 menos 75, como había dicho, me va a quedar un número negativo, me queda menos 15. Para eliminar el módulo me va a quedar 15 positivo. Entonces 15 por 0,003 me da un valor y resto 1 menos ese número que me da 0,955. ¿Sí? No lo desarrollo acá paso a paso porque en realidad es un cálculo de una ecuación. ¿Sí? Reemplacen ese número, háganlo tal cual como está ahí y le va a dar exactamente el mismo valor. Continuamos entonces con el siguiente factor, que es dm. Es el factor de desplazamiento vertical. ¿Qué, ¿Qué tanto desplazó este operario o esta persona? ¿Sí? Este elemento, ¿sí? Esta carga. La fórmula de este factor, donde es dm igual a 0,82 más 4,5 sobre d. Al igual que en el anterior caso, la suma se hace al último, ¿sí? Así que es 4,5 sobre d lo primero que tenemos que calcular. ¿Cuánto vale d? D vale el módulo de b inicial menos b final. ¿Qué significa b inicial y b final? Que era dónde estaba este elemento, dónde estaba esta carga y cuánto lo levantó. Que en este caso consideramos que bueno, la caja que levantó este operario estaba en el piso, o sea que la distancia vertical que tenía la caja con el piso era de 0, y lo levantó a una altura de 80 centímetros. Bien, con esos valores entonces vuelvo a mi tabla y trabajo. D vale 0, que es mi posición inicial, menos mi posición final, que es 80. Como está en módulo, el valor que salga de aquí va a ser sí o sí positivo. O sea que 0 menos 80, el valor es 80. Al realizar la división, ¿sí? Colocamos 4,5 sobre 80 más 0,82. ¿Sí? Primero, repito, hacen la división y luego le suman el 0,82. Y de esa manera dm le queda con el valor de 0,877. Bueno, continuamos con el siguiente factor, que es el factor de asimetría. Es 1 menos, ¿sí? 0,0032 por A. ¿Qué es A? A es lo que le habíamos explicado, habíamos visto en la primera imagen, ¿sí? De este método, que establece el ángulo de asimetría, ¿sí? Entonces, si este ángulo llega a ser mayor a 135 grados, considera acá el valor como 0. Pero bien, acá consideramos un ángulo como que la persona gira el tronco, ¿sí? De 90 grados. Con ese valor trabajemos. Reemplazamos en nuestra ecuación, ¿sí? Colocamos 90 grados por 0,0032 y luego recién de realizar la multiplicación se hace 1 menos ese valor. Realizándolo de esa forma nos queda que el factor de asimetría es 0,712. Bueno, el siguiente elemento, que es Fm, ¿sí? Que es el factor de frecuencia, ¿qué tanto lo realiza esta persona, ¿sí? A esta tarea? En realidad, para este factor no se realiza ningún cálculo, se trabaja con la tabla que tienen ahí presente, ¿sí? En donde este es un cuadro de doble entrada. Este cuadro de doble entrada se considera en primera instancia en la parte izquierda, ¿sí? La frecuencia de levantamientos por minuto. O sea, ¿cuántos levantamientos realizará en un minuto? Bueno, como este trabajo es hipotético, en realidad no sabemos este operario que está haciendo, ¿sí? Yo considero que realiza un levantamiento por minuto. Entonces voy a entrar a la tabla con que levanta estas cajas, ¿sí? Una por minuto. Bien, ahora para ingresar por la parte de arriba, yo tengo que determinar la duración de este trabajo. ¿Cuánto tiempo esta persona hará este levantamiento de carga? ¿Sí? Entonces de esa manera me fijo en el cuadro que está abajo, ¿sí? Establece que si el tiempo es menor a 1 hora, la duración es corta; si es entre 1 o 2 horas, la duración es moderada; y si es entre 2 y 8 horas, es larga. Bueno, en este caso hipotético considero que este operario realiza esta tarea durante toda su jornada laboral, ¿sí? Las 8 horas. Entonces vamos a entrar con el valor de larga. Entrando por el cuadro ahora por la parte de arriba, determinamos el valor larga, ¿sí? Y ahí me da como dos columnas, ¿sí? Estas dos columnas, una dice donde B era menor a 75
y el otro es B mayor a 75. Este 75 era la distancia vertical que había, que si no recuerdan, era nuestro valor era 80, porque la persona esta levantaba desde el piso hacia arriba 80 centímetros. Entonces vamos a entrar con el valor de B mayor a 75. Intersectamos estos dos valores, 1 y el valor de la duración de la tarea larga mayor a 75, y nuestro valor es 0,75. Bueno, este valor entonces colocamos para ese factor en nuestra ecuación. Para determinar ahora el último factor, que en realidad es el más sencillo, ¿sí? Porque este método establece unas imágenes guía, tenemos que determinar lo que sería Cm, que es el factor de agarre, que va a depender el valor de si el agarre es bueno, regular o malo. ¿Qué es lo que considera bueno? Como se ve ahí en las imágenes, que el elemento que manipula tenga una manija o una abertura para uno agarrarla y dominar al elemento que se manipula, ¿sí? Regular se considera que el elemento no tiene nada, pero bueno, tiene una superficie inferior donde puedo levantarlo tranquilamente. Y malo que lo agarre de la manera que aparece en la imagen, ¿sí? Bajo presión. Uno presiona de ambos lados y de esa manera levanta la carga. Si pueden volver a la imagen van a notar que esta persona en realidad la levanta de esa manera, ¿sí? Tendría un tipo de agarre malo. Acá entonces cualquiera de los dos valores, como habíamos dicho, B era mayor a 75, pero de todas formas no importa acá. B sea menor o mayor a 75, igual el factor de agarre es 0,9. Entonces, volvemos a nuestro cuadro. Determinamos este valor como el factor de agarre es 0,9. Bueno, para terminar este método, ¿sí? Como habíamos dicho, esto es una ecuación. Todos estos factores se deben multiplicar. ¿Y qué resultado va a dar? Va a dar el límite de carga que esta persona podría trabajar, ¿sí? Acá en Argentina, como habíamos dicho, se establece este peso máximo de 25 kilogramos. Pero para las condiciones que este operario manipula la carga, ¿sí? La multiplicación, si la hacen, ¿sí? 25 por 1 por 0,955 por 0,877 por 0,712 por 0,75 por 0,9, le dará un valor de límite de carga de 10 kilogramos. ¿Qué significa? Que este operario, bajo las condiciones que trabaja, ¿sí? Que nosotros determinamos, en este caso hipotéticamente, ustedes lo deberían hacer visualizando al operario, en las condiciones que este operario trabaja, no debería levantar más de 10 kilogramos, ¿sí? ¿Cuánto levanta este operario? Como si no recuerdan, al principio había dicho que levantaba 10 kilogramos, pesaba cada caja, y las levantaba las dos. Entonces ahí estaría mal. ¿Por qué? Porque este operario no debería trabajar con más de 10 kilos, ¿sí? En las condiciones que nosotros consideramos que trabaja. Espero que haya quedado claro eso. Sí, este método establece ese valor, o sea, el peso máximo con el que el operario podría trabajar. Para terminar este método, ¿sí? Y valorizar o evaluar el levantamiento de carga, ¿sí? Establece este valor, el método NIOSH establece este valor del índice de levantamiento, que es para valorar este riesgo. ¿De qué manera? Con la ecuación que aparece ahí arriba, en donde el índice de levantamiento va a ser igual al peso de la carga levantada, o sea, cuál es el peso que manipula la persona en realidad, dividido el peso límite que acabamos de determinar. Vuelvo a repetir, como había dicho, la persona está levantada dos cajas, cada una de 10 kilogramos, por lo que manipula 20 kilogramos, ¿sí? Y lo vamos a dividir en el peso recomendado que recién determinamos, que era 10. Este límite índice de levantamiento nos da entonces, realizando la división, un valor de 2. Volviendo al cuadro, notarán que si el límite está entre 1 y 3, como en nuestro caso que nos dio 2, la tarea puede ocasionar problemas a los trabajadores, ¿sí? Conviene estudiar el puesto de trabajo y realizar las modificaciones pertinentes. Esa entonces es nuestra conclusión. Es la conclusión que obtuvimos por el método que utilizamos, ¿sí? ¿Qué van a recomendar? ¿Qué van a hacer después? Bueno, eso va a depender de cada caso, ¿sí? Pero bueno, este método
por el levantamiento de carga que realiza este operario, determina de que sí, van a tener problema algunos trabajadores y debe haber modificaciones para que se siga desarrollando la tarea. Aquí termina el método NIOSH de levantamiento de carga.